El otro día mi hijo me preguntó por qué los arcoíris son curvos. Y pude haberle dado una explicación sencilla, pero mejor hice este video. Con bellas demostraciones que no había visto nunca. Esta es la perspectiva de un arcoíris desde una gota de lluvia. Y las mejores animaciones que se hayan creado sobre el tema. Porque les juro, todas las explicaciones que se oyen, ¡doble arcoíris!, son una simplificación excesiva. Por ejemplo, si las gotas de lluvia dispersan la luz blanca en colores como un prisma, ¿por qué nunca vemos un arco iris cuando miramos en dirección al sol? ¿O por qué es más oscuro por encima del arco iris que debajo? ¿Cómo se puede hacer desaparecer un arco iris con lentes de sol? ¿Qué está pasando aquí? Sí, vamos a profundizar en esto, porque la explicación completa es mucho más satisfactoria que cualquier cosa que hayas visto antes. Para hacer un arco iris necesitas 3 cosas: gotas de lluvia, el sol y tú. Alguien que observa. Ok, este es uno de esos experimentos que parece simple, pero nunca he visto a nadie que lo haya hecho. Tengo una esfera de vidrio que representa una gota de lluvia. Porque, como hemos aprendido en videos anteriores, las gotas de lluvia básicamente tienen forma de esfera. Estoy preparando las partículas suspendidas para poder ver los rayos láser. Por aquí tengo un láser y ese rayo láser representa un rayo de sol. Los rayos de luz del sol llegan a una gota de lluvia básicamente paralelos unos a otros porque el sol está muy lejos. Cuando la luz llega a la esfera, una parte se refleja en la superficie frontal y otra se transmite al interior de la esfera. Y luego atrás otra vez, una parte de la luz se refleja en la superficie posterior y otra se transmite. Cada vez que la luz pasa de un medio a otro, parte de ella se refleja y otra parte se transmite. La cantidad exacta depende del ángulo de la luz, su polarización y la naturaleza de ambos medios. Esto es muy útil aquí, porque puedo usar la reflexión para asegurarme de que el láser esté alineado correctamente. Creo que este láser rojo está alineado, está pegando en el centro de la esfera y se está reflejando aquí, pero parte de la luz pasa y otra parte se refleja en la superficie posterior y luego otra parte de la luz pasa hasta el muro. Voy a mantener horizontal el láser y a subirlo por la esfera. Vamos a llamar parámetro de impacto a la distancia desde el eje central. A medida que subo el láser, la reflexión de la superficie frontal sube. Está rebotando en la superficie curva. Y puedo decirles que esta es una simple y aburrida reflexión. No tiene nada de interesante. No interviene en los arcoíris. Está ahí, pero prácticamente lo vamos a ignorar durante el resto del video. Lo que sí es mucho más interesante es la reflexión de la superficie posterior. Aquí viene este rayo. Este punto está sobre la mesa. A medida que el láser sube, este baja. De hecho, el haz dentro de la esfera se desvía hacia abajo. Y es que cuando la luz entra en la esfera, se ralentiza y se refracta. Pero ¿por qué la luz se ralentiza cuando entra a un medio denso como el vidrio? Creo que mucha gente puede decir que la luz es una onda electromagnética sin pensar realmente en lo que eso significa. ¿Recuerdas el campo eléctrico que rodea el globo cargado que atrae tu cabello o que pega el globo en la pared? ¿Y el campo magnético que rodea una barra magnética que hace que las limaduras de hierro se alineen? Pues la luz es lo que pasa si pudieras arrancar el campo magnético de las cargas, el campo magnético del imán, comprimirlos juntos y mandarlos al espacio. Más o menos, porque en la práctica, las ondas electromagnéticas se hacen acelerando cargas, agitándolas de arriba a abajo. Luego, los campos eléctricos y magnéticos cambiantes que crean se unen en forma de luz y se van por su cuenta. La explicación más clara que conozco de cómo se ralentiza la luz en un medio es la de Grant en Three Blue, One Brown. Le pregunté si podía resumir su explicación para este video y amablemente dijo que sí. Cuando esas ondas electromagnéticas encuentran cargas en un medio, como las de la primera capa de nuestra esfera, la luz las empuja de un lado al otro. Se puede pensar en cada carga como una masa pequeña en un resorte, y los campos eléctrico y magnético cambiantes la hacen vibrar en la misma frecuencia de la luz. Pero ahora que hay movimiento, eso acelera las cargas. Así que también tienen que crear sus propias ondas electromagnéticas. Y el campo electromagnético neto es solo una suma de la onda incidente más esta nueva onda. El resultado es casi idéntico a la onda original.
salvo que está ligeramente desplazada hacia atrás, recibe un retroceso de fase y cada capa del material añade otro retroceso, por lo que el efecto neto de esto es que la longitud de onda de la radiación disminuye en el nuevo medio. Y como la frecuencia sigue siendo la misma, una longitud de onda más corta disminuye la velocidad de la luz a través del material. La velocidad de la luz en un vacío dividida entre la velocidad de la luz en un medio se llama índice de refracción. Es de alrededor de 1.5 para vidrio y 1.33 para agua. Cuando la luz entra en un nuevo medio en un ángulo, la parte de la cresta de la onda que entra primero al nuevo medio se ralentiza primero, y esto cambia el ángulo de todas las crestas de las ondas. Y como la dirección de un haz de luz es perpendicular a las crestas de las ondas, significa que la luz cambia de dirección. En resumen, la luz hace que las cargas se agiten y entonces crean su propia onda electromagnética, la cual le da a la luz un retroceso de fase acortando su longitud de onda que la ralentiza y la desvía. Existe una expresión matemática sencilla que relaciona los ángulos de incidencia y la refracción con los índices de refracción de los dos medios. Se llama Ley de Snell, aunque fue descubierta de manera independiente por varias personas, algunas mucho antes que Snell. Y esto es lo que estamos viendo en la esfera. Entre más alto golpee la luz en la esfera, mayor será el ángulo de la incidencia y por tanto más se desvía hacia abajo debido a la refracción. La mayor parte de esta luz sale por atrás de la esfera, pero parte de ella se refleja. Y es este rayo reflejado lo que podemos ver que sale por enfrente de la esfera debajo del rayo de incidencia. Quiero graficar el ángulo de este rayo reflejado conforme subo el haz en la esfera. Cuando el láser está justo al centro, el haz reflejado regresa directo a la fuente. Vamos a llamarlo 0 grados. A medida que muevo el láser hacia arriba, este ángulo aumenta. La luz regresa a 5 grados, luego 10 grados y sigue aumentando entre más lo subo. Pero ahora llegamos a un punto crítico. Mira este punto en la mesa. A medida que subo el rayo incidente, este punto se mueve hacia adentro. El rayo reflejado se va acercando cada vez más. Pero en cierto punto, justo ahí, deja de acercarse. Mira eso. Y aunque sigo subiendo el rayo cada vez más alto, no se acerca más. Y ahora se está regresando. Lo que estamos viendo ahí es un ángulo máximo que alcanza el rayo reflejado antes de dar la vuelta y regresar. Y esto es muy importante. Significa que en un rango de parámetros de impacto, un rango de alturas del láser, el haz reflejado sale básicamente en el mismo ángulo, lo que quiere decir que la luz se está concentrando en ese ángulo. Y la concentración de rayos de luz se llama cáustica. Todas las superficies curvas tienden a crear cáusticas como tazas de café, vasos e incluso en ondas de agua. Y las cáusticas crean los patrones de luz que vemos al concentrar rayos de luz. En el caso de luz roja a través de una esfera de agua, el ángulo máximo de dispersión y por tanto su cáustica siempre ocurre a los 24 grados por debajo de la horizontal. Como mi esfera es de vidrio en lugar de agua, el ángulo es diferente, pero el principio es el mismo. Te puedes preguntar por qué este rayo reflejado alcanza un ángulo máximo y luego regresa. Bueno, la respuesta es geométrica. A medida que subo el láser por la esfera, aunque el rayo se refracte hacia abajo, el punto en la parte de atrás de la esfera donde se refleja sigue subiendo, hasta que llega a este punto especial, que son unos 7/8 del radio de la esfera. Y aquí el ángulo de incidencia es tan pronunciado que el rayo refractado deja de incidir la parte posterior más arriba y comienza a incidir más abajo. Por eso es que la reflexión se regresa y, por tanto, obtenemos un ángulo máximo de dispersión y la concentración de rayos de luz en ese ángulo. Pero el ángulo máximo de dispersión exacto depende del color de la luz. Para ver por qué, volvamos a la idea de las cargas en la esfera como masas en resortes. Tienen una frecuencia natural, una frecuencia a la que oscilarían si no estuvieran impulsadas a una frecuencia particular. Y en la mayoría de los materiales esta frecuencia natural es muy alta, mucho más alta que las frecuencias de la luz visible. Cuando la luz empuja una carga de un lado al otro, la amplitud de la vibración resultante depende de la diferencia entre la frecuencia de la luz y la frecuencia natural de la carga. Entre más cercanas sean ambas frecuencias, mayor será la amplitud de la vibración resultante.
Esto tiene lógica si alguna vez has empujado a alguien en un columpio. Entre más cercana es la frecuencia de tu empuje a la frecuencia natural del columpio, más alto llegará. Esto significa que la luz con una frecuencia más alta, como la luz azul, hace que las cargas se agiten con una amplitud mayor. Y por esto, las cargas producen radiación de mayor amplitud electromagnética, lo que crea un mayor retroceso de fase, que acorta proporcionalmente la longitud de onda, haciendo que la luz de frecuencia más alta viaje más lentamente y se desvíe más que la luz de frecuencia más baja. Ok, voy a cambiar de láser. Cuando repetí el experimento con luz verde, se refractó más que la luz roja, y por tanto el punto verde se regresó antes que el punto rojo. Esa es la desviación mínima para la verde, y es significativamente distinta a la roja. En otras palabras, su ángulo de dispersión máxima era menor que el de la luz roja. Para ver verdaderamente la importancia de la cáustica, imagina que iluminamos uniformemente la esfera con luz roja, pero va a incidir más la luz en la esfera a parámetros de impacto más altos porque entre más lejos vayas, más área hay. Ya ajusté estas secciones para que todas tuvieran la misma área. Luego, con nuestra gráfica del ángulo de dispersión, se puede ver en dónde va a terminar toda esta luz roja luego de reflejarse en la superficie trasera. La mayor parte termina en el ángulo de dispersión máximo. Para hacerlo más evidente, podemos agregar más luz. Y podemos hacer lo mismo con anaranjado, amarillo y todos los demás colores. Y esto es lo que nos da el arco iris. No es suficiente decir que una gota de lluvia dispersa la luz blanca en los colores que la componen, porque toda la luz que incide cerca del centro también se dispersa. Pero como todas las reflexiones se superponen al salir, los colores se mezclan y vuelven a producir blanco. Solamente la diferencia en los ángulos de dispersión máximo y las cáusticas que producen son lo que nos da el arco iris. Ahora ya sabemos lo que ocurre solo en un radio de la esfera. ¿Qué ocurre si iluminamos uniformemente toda la esfera con luz blanca? Una gota de lluvia crea un cono de luz. Lo de adentro es todo blanco y el anillo que lo rodea, el de colores. Esta es la perspectiva de un arco iris a partir de una gota de lluvia. Todos estos rayos de luz que entran por lugares distintos se reflejan en la superficie frontal y en la posterior, y esa reflexión de atrás alcanza un ángulo máximo. Y para la azul, verde, amarilla y roja, el ángulo máximo es distinto. El ángulo máximo del rojo es el más lejano, por eso aquí está afuera. Esto parece un arco iris, pero recuerda que es solo la luz que sale de una sola gotita. Cuando ves un arco iris hay miles de millones de gotas y cada una está proyectando un cono de arco iris hacia el sol. Entonces, ¿cómo crean un único arco iris unificado? Pues bien, para que tu ojo vea un color, por decir el rojo, en una determinada parte del cielo, entonces la cáustica roja de una gota de lluvia ahí debe ir directamente a tu ojo. Y esto solo ocurre cuando el ángulo del sol a la gota a tu ojo es de 42 grados. Y esto explica por qué los arcoíris tienen forma de arco con un ángulo de 42 grados. Ahora, la luz violeta de las mismas gotas de lluvia pasan por encima o al lado de tu ojo, de manera que no es posible verlo. Pero hay gotas debajo y dentro del arco de las gotas que dan rojo, cuyas cáusticas violetas sí intersecan tu ojo. Forman un ángulo más superficial de 40 grados entre el sol y tu ojo. Y por supuesto, hay gotas en todos los ángulos intermedios que te envían el resto de los colores del arco iris. Un arco iris es en realidad la mayor ilusión óptica. A partir de miles de millones de gotitas que proyectan un cono de arco iris cada una, puedes ver un único arco estático de color. Pero las gotitas que te envían estos colores están cambiando constantemente. Una sola gota puede enviar a tu ojo a medida que cae primero rojo, luego anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Y como un arco iris debe formar un ángulo de 40 a 42 grados con tu ojo, el centro del arco debe estar en una línea que pasa desde el sol a través de la parte posterior de tu cabeza, por lo que tu sombra es el centro de tu arco iris. Esto significa que dos personas no pueden ver el mismo arco iris. De hecho, tu ojo derecho y tu ojo izquierdo no ven el mismo arco iris.
Un arco iris es una ilusión óptica única para cada perspectiva. Pero, ¿por qué es más brillante abajo del arco iris que arriba? Es porque las gotas debajo del arco iris reflejan todos los colores de la luz en su superficie posterior. Eso es lo que creó el disco blanco en mi experimento de la esfera de vidrio. Por el contrario, las gotas de lluvia situadas por encima de la parte superior del arco iris no reflejan ninguna luz en su superficie posterior. Tu ojo está fuera del ángulo máximo de desviación de todos los colores. Pero si miras más arriba, a veces se puede ver un segundo arco iris muy tenue con los colores invertidos. Pues bien, viene de una reflexión adicional dentro de las gotas. En lugar de reflejar una vez en el interior de la esfera, la luz se refleja 2 veces. Estas reflexiones también crean cáusticas de colores, aunque mucho más tenues porque se pierde luz en cada reflexión. Espero, hijo mío, que ahora sepas por qué los arcoíris son curvos, y por qué son polarizados, y por qué existen. Y sobre todo espero que sepas por qué encuentro tanta dicha en aprender sobre nuestro mundo. Por qué vale la pena descubrir cosas. Durante milenios, el arco iris ha sido un desafío flagrante que nos ha planteado la naturaleza. ¿Pero puedes resolverlo? Y me satisface decir que lo hicimos.